Aportes de la psicología a la mediación. Me parece que en una mediación debemos tener en cuenta varias cuestiones para pasar de una posición de confrontación y de escalada de conflicto a un trabajo de negociación en relación a los intereses. Primero que todo, las partes deben asumir un punto de partida respecto al conflicto, es decir, reconocer que hay un conflicto y deben querer participar de una mediación, querer estar en ella. Se requiere su voluntad para resolver el conflicto principalmente, pero también para asistir a la audiencia de mediación. Deben querer resolver su conflicto, deben querer participar de la mediación y confiar que uno y otro sabrán decidir para resolver su conflicto. Algunos plantean que las partes deben tener en cuenta que en ocasiones se debe saber perder para saber ganar, pero sí es importante saber que un acuerdo deseado es más fácil que sea cumplido que un acuerdo impuesto, un acuerdo que haya sido redactado por las partes y no por un estudio de abogados que a manera de adhesión lo ha impuesto para su cumplimiento, lo cual resulta en la mayoría de los casos en precisamente lo contrario, en que éste no termina por cumplirse. También las partes deben tener presente y el mediador debe reconocerlo y debe darse cuenta que no todo es mediable. Existirán algunas cosas que no lo sean. Respecto al conflicto sabemos cuando existe uno, es decir, las situaciones conflictivas se observan. El ejemplo visto en clase es muy claro. Existe una interdependencia en las personas respecto de un conflicto y de una persona. La madre del chico asesinado. Lo seguiré hasta el final del mundo, ella dice. Me pegaré a él. Es el último contacto de la madre con su hijo, pero una relación de interdependencia que la destruye. Eso también lo vemos muy claro en las relaciones de pareja, las que no se dejan por interdependencia que existe entre ellas. Las partes deben tener en cuenta el mediador advertirlo de las narraciones de ellos mismos, que existirán objetivos y necesidades incompatibles entre las partes, mismas que tratarán de compaginar en la mediación. El mediador también deberá asistir a que las partes no se vean como obstáculos uno del otro. Debe el mediador tratar que las partes trabajen en diferentes percepciones incompatibles entre ellas y tratar de vencer dicha incompatibilidad, como lo son las intenciones de cada una, que se sepa qué es lo que buscan, y de igual forma se debe trabajar en la interpretación de los hechos. Cada parte viene con su versión o forma de ver las cosas. Por último, es muy importante que las partes vean cuál es el objeto del conflicto, qué se requiere para el conflicto. Se requiere una capacidad para verlo desde fuera. En todo conflicto vamos a ver una confrontación y una escalada del mismo. La confrontación se da porque cada parte piensa que la otra es la causa de su malestar. El otro necesariamente está mal porque no piensa igual a mí. En el conflicto se juega la supervivencia. No hay lugar para ambos. La solución es una sola, que se haga lo que cada una de las partes quiere. Se deja de pensar con claridad, se deja de pensar con lucidez. Las historias se empiezan a sesgar, las versiones comienzan a cambiar. La escalada del conflicto se comienza a dar porque los temas proliferan. Se pasa del tema del conflicto a hablar de la persona del conflicto, a deshumanizarla, a que el tema sea la persona y no ya el conflicto. Se comienza a criticar a la otra parte del conflicto. Inclusive vemos cómo las tácticas de molestia hacia la otra parte cambian. Ahora se hace y se dicen cosas para realmente molestarla. Se pasa de la persuasión a la amenaza, a la coerción. Se da una transformación motivacional. El tema y el objeto del conflicto pierden importancia. Lo que gana ahora importancia es la noción del contrincante y contra él. Ahora es más importante hacer u obtener algo y comienza a involucrarse más gente. La identidad de la otra parte comienza a ser cuestionada porque, como vimos, se pasa del tema del conflicto a hablar de la persona del conflicto. Empezamos a leer o escuchar comentarios como: ¿qué se puede esperar de una persona como esa? No vale nada. Pero el conflicto continúa escalando porque las partes comienzan a excluir lo que no quieren o lo que no les gusta, a distorsionar la información en apoyo a expectativas e ideas. El éxito es virtud, el fracaso la culpa de la otra parte, algo circunstancial. Se da una acumulación de odio y rencor. Dentro de la escala del conflicto es donde entra el mediador, un tercero ajeno al conflicto que ayudará a establecer los puentes de comunicación. La entrada del mediador ayudará a traer calma, a separar a las personas y a crear un espacio entre ellas, a reducir la furia y permitir que las partes vuelvan a considerarse mutuamente humanos. Permite volver a empezar, a volver a pensar. La entrada del mediador permite ver qué es lo que realmente se disputa, a diferenciar entre tener una posición y un interés real, a entender las necesidades, dificultades, emociones y intenciones
y la identidad de la otra parte. El mediador deberá reconocer al sujeto deseante, lo que cada parte quiere, lo que cada parte ha percibido y distinguir en lo que se demanda y lo que se desea. Habrá que distinguir el objeto del deseo, qué es lo que le conviene y por qué, quién tiene la autoridad para decidirlo. El objeto del deseo es muy distinto al objeto de la disputa. El primero señala una posición y el segundo un interés real sobre el conflicto, lo que al final ayudará a resolverlo. El mediador dentro del diálogo que se logra entre las partes las ayudará a comprender que entender no es ni obliga a estar de acuerdo, que las partes tienen la libertad de solucionar o no su conflicto y escoger la solución al mismo. Se descubre una renuncia a aspirar a lograr todo. Se pierden certezas rotundas. Se reformula la realidad y se redescubre sobre qué se discute. Inicia una transformación en las partes. La lucha a muerte se va disolviendo. Se reconoce en el otro un sujeto. La identificación persona-objeto se quiebra. El objeto de la disputa entra en un circuito simbólico de sustituciones. La gente comienza a ser lúcida, a encontrar una salida, que hay muchos posibles. Se potencia la creatividad.